No deja de ser providencial el que, estando apenas a 10 días de la llegada del Sumo Pontífice a Colombia, en este 21º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos regale para nuestra meditación precisamente este texto del capítulo 16 de San Mateo, que nos regala la profesión de fe de Pedro y el mandato de Jesús a Pedro, constituyéndolo roca firme sobre la cual se ha de edificar la iglesia. Y digo providencial porque nos ayuda a prepararnos más y mejor, a entender y a vivir este gran regalo que vamos a tener en todo Colombia al recibir al sucesor de Pedro. Aquel a quien el mismo Jesús le encomendó una tarea, una misión. Tú has de confirmar a tus hermanos en la fe. Papa Francisco vendrá a nuestra tierra y lo hará precisamente como Pedro. Vendrá a confirmarnos en la fe. Vendrá a alentarnos en la esperanza. Vendrá a mostrarnos el camino del amor y de la misericordia. Desde ese punto de vista, hoy con Pedro, nosotros los bautizados ponemos la mirada en Jesús, en el crucificado, tal como lo hizo Santa Rosa de Lima, la primera santa latinoamericana, quien nos enseña que Jesús es el centro de la vida y que por Él vale la pena dejarlo todo. Santa Rosa, pudiéramos decir, se anticipa en muchos siglos a lo que el Concilio Vaticano II y a lo que el Papa Francisco también nos pide de santificar el mundo y como laicos tener un papel protagónico de santificación del mundo. Papa Francisco, hablando a los obispos y a la Iglesia en general, lo ha dicho en varias ocasiones, como el pastor debe ir adelante de sus ovejas, de su rebaño, mostrándoles el camino. Debe ir en medio de las ovejas para conocerlas, para interpretarlas, para animarlas, teniendo, como bien lo ha dicho, olor a oveja, haciéndose uno con ellas. Pero dice el Papa también, el pastor se hace atrás, porque las ovejas tienen olfato. Es decir, el pueblo de Dios, el sensus fidei, ustedes los laicos, tienen la posibilidad de aportar, de ayudar a crecer la iglesia, a crecer el reino de Dios y a la santificación del mundo. Eso hizo Santa Rosa de Lima, quien desde su hogar, haciendo parte también de la Orden Terciaria Dominicana, ella descubre su vocación en la contemplación y en el servicio, en la oración y en la caridad.
Vamos a tener la alegría de tener entre nosotros un Papa latinoamericano. Lo he dicho yo en otras ocasiones. No vamos a tener necesidad de traducirle. Lo vamos a entender. Desde su corazón nos va a hablar. Él va a interpretarnos, va a guiarnos, va a hablarnos en nuestras mismas lenguas, con nuestras mismas palabras, con nuestros propios sentimientos. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no disponernos para que este regalo que nos hace a la Iglesia colombiana y latinoamericana en general dé frutos de santidad en todos nosotros? De hecho, uno de los encuentros que va a tener el Papa Francisco en Colombia será con el equipo coordinador del CELAM, el jueves a las 3 de la tarde en la Anunciatura. Jueves 7 de septiembre. Hablarle al equipo coordinador del CELAM es hablarle a la Iglesia latinoamericana para él expresar sus deseos, sus sueños, sus preocupaciones y todo lo que espera de este pueblo peregrino en el continente de la esperanza. Me parece útil compartir con ustedes en esta celebración y en este contexto que la liturgia nos permite que conozcamos cómo identificamos al Papa. Hoy Jesús lo llama roca. Pedro, Simón, roca. Pero a lo largo de la historia, al Papa, a la roca firme sobre la que se edifica la Iglesia, se le han venido dando una serie de títulos que responden fundamentalmente a su misión. Los voy a mencionar simplemente porque el tiempo no me lo permite profundizar en cada uno de ellos, pero se los recuerdo. Tengo así, a grosso modo, 14 denominaciones del Papa. O sea, ¿cómo le podemos también decir al Papa? Que, repito, brotan de la tradición y de la misión que le corresponde a él. A Francisco lo vamos a poder llamar Papa, Santo Padre, Vicario de Cristo, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Sucesor de Pedro, Obispo de Roma, Obispo de la Iglesia Católica, Patriarca Universal. Patriarca fundamentalmente hace referencia a su función de padre, de papá, de guía, de orientador. Patriarca de Occidente, cabeza de la Iglesia, cabeza visible de la Iglesia. Siervo de los siervos de Dios, como se denominan ellos mismos, sobre todo cuando firman los documentos oficiales. El Papa es el primado de Italia, es el arzobispo de la provincia de Roma y es el soberano del Estado Ciudad Vaticano. Todo esto nos sirve no solamente de conocimiento de cultura general, sino la ocasión para dar gracias a Dios y para disponer nuestros corazones. Nos va a hablar Pedro, quien tiene la autoridad de abrir y cerrar. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Vendrá pues Pedro, y en él Cristo, él como vicario de Cristo, actuará en nombre de él y nos lo anunciará con humildad, pero con firmeza, con alegría y con fraternidad. Que vivamos pues estos días ya últimos como una especie de novenario de preparación para la llegada del Papa Francisco, con mucha alegría. Oremos, ofrezcan los enfermos su enfermedad por la visita del Papa, ofrezcan sus limitaciones por la visita del Papa, y esa visita seguramente, con la unión de todos y la acogida que le daremos en todas partes de nuestro país. Miren cómo los templos están adecuados, este mismo templo de Santa Rosa de Lima y en nuestra arquidiócesis tiene la imagen del Papa, pendones, la oración, que haya pues un clima para que estemos, como dirían los jóvenes, en modo Papa, en modo Iglesia, alegres, porque Cristo en él nos va a visitar. Amén.